El lavado de cerebro que ocurre en el país ahora es el equivalente a la Alemania de Hitler a continuación. Sid Roth ha pasado... Es autora de una docena de libros. Doctora Clark, el título de tu libro, y tú dices, Satanás es un socialista. ¿Por qué dices que Satanás es socialista? Son palabras algo provocativas. Bueno, Jesús nos explica exactamente lo que el enemigo hace y quién es. Y Jesús dijo que es un ladrón, que viene a robar, matar y destruir. Y también, hablando con los fariseos, dijo, desde el principio este ha sido un asesino. Y el comunismo socialista pasa de parecer una utopía maravillosa, pero para las pobres personas atrapadas ahí, los matan. Dame ejemplos gráficos. Bien, por allá entre 1900 y 1999, los mega asesinos comunistas asesinaron 161 millones de inocentes, hombres y mujeres y niños alrededor del mundo. Sus cuerpos rodearían la Tierra más de 4 veces. El globo entero mataron a tantos. Bueno, ¿qué causó esto? Eso sé que es el diablo, pero ¿cuál es el catalizador que causaría que esta supuesta sociedad utópica termine en muerte? Bueno, por un lado, lo planearon por adelantado. ¿En serio? Porque debes entrar con algo violento que sacuda a las personas a fondo para poder implementar el comunismo socialista. ¿Por qué crees que muchas personas intentaron salir de Cuba después de la Revolución Comunista? ¿Por qué crees que tienen guardias alrededor de Corea del Norte para que nadie salga? Es porque el espíritu humano es atraído a la libertad. Y muchos vienen a este país buscando la libertad y buscan una oportunidad. Pero la cosa horrible que hicimos en el nombre del comunismo es que solo puede llamarse diabólico para hacerte saber que espíritu asesino está detrás de esto. Ahora, después de que Mao Zedong murió, Deng Xiaoping subió al poder y fueron aplastados porque ¿puedes imaginar una burocracia ineficiente tomando el cargo de la economía? Solo imagina cómo sería aquí en el país si las tiendas fueran como el departamento de motores y vehículos, el DMV, tener que esperar en largas líneas para entrar. Finalmente entrarías y no tendrías el producto que queremos. Habría escasez. Tal vez lo racionarían, pero Deng querría tener un país que pareciera próspero, porque él quería un lugar en el mundo para China. Y comenzaron a adoptar algunas prácticas capitalistas y ciertamente ahora ves que China es una potencia económica, pero los espíritus asesinos no los dejaron. Ahora ves por qué el título del libro. Satanás es un socialista. Pero ahora tengo una pregunta para ti. Hay personas amables que van a la televisión, que son políticos, ellos al menos parecen amables. Bernie Sanders y otros. Y ellos abogan por algo llamado socialismo democrático. ¿Eso es bueno? ¿Va a terminar así? Bueno, debes ver el espíritu detrás de eso y el fruto final que va a producir. Es lo que Hitler tenía, un país socialista democrático. ¿De ahí eso era democrático. ¿Lo sacó de Hitler? Sí, el socialismo democrático significa que los ciudadanos tienen algunos derechos como pueden votar y puede haber propiedad privada, pero de lo que Bernie habla no existe. ¿Y qué hay de este señor Bill Ayers? ¿Dónde entra en esto Bill Ayers? Bien, ahora hay que ver lo que pasó a finales de los 60 y principios de los 70, cuando hubo todas esas demostraciones y disturbios y bombardeos a recintos policíacos y todo eso. Quemaban lavanderas, los soldados les escupían cuando volvían de Vietnam. Bill Ayers se involucró en el Weather Underground, una de las organizaciones radicales marxistas más exitosas
de esa era. Ahora, el viejo socialismo y comunismo no desaparecen. ¿Y qué hizo? Fue a la universidad y ahora es profesor en la Universidad de Columbia, donde ahora enseña a nuestros universitarios a ser pequeños marxistas y también es un consejero de Antifa, enseñándoles a cómo pelear y hacer manifestaciones. Él dijo algo sobre cuántas personas debían morir para cumplir con un plan. Cierto. ¿Cuál era la cita? Cierto, así fue. Él dijo, hablaba con alguien, un informante del FBI que se infiltró, el único que se infiltró en el Weather Underground. Y Bill Ayers estaba ahí. Y él dijo que estimaba que para poner este país bajo el control de la revolución marxista que venía, que deberían matar a 25 millones de americanos. Jennifer, escucho tantos términos flotando alrededor y tengo incluso yo mismo dificultad al distinguir el marxismo, comunismo y socialismo. ¿Están conectados? ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? La verdad es que están conectados y son diferentes términos, pero en esencia son lo mismo. Ahora, Karl Marx mismo dijo que el socialismo es un paso hacia el comunismo. Así que el comunismo y el marxismo son exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué parece que entre los líderes del socialismo en el mundo son jóvenes? Las personas jóvenes son idealistas, ellos ven una utopía venir para el mundo. Pero, ¿qué sucede con ellos? Parece que de pronto, si pasaste por nuestro sistema educativo, eres un socialista. Bueno, por un lado, es lavado de cerebro deliberado lo que sucede en las escuelas. Si lees los libros de texto con los que se entrenaron a los maestros en la Universidad para Maestros, en realidad enseñan lo que llaman un currículo social constructivista, y todo está planeado, cómo hacer el lavado de cerebro. Y lo que hacen con los niños es que les enseñan el hermoso sueño utópico, filosófico que ven detrás del comunismo socialista, y considero el comunismo socialista como una entidad. No enseñan las realidades concretas, no enseñan que nunca ha funcionado, no enseñan sobre los horrores que pasan en los países comunistas. Te darían escalofríos de saber algunas cosas que pasaron en los siglos XX y XXI. Bueno, tú dices que tienen muchos hechos. Cierto. Pero son hechos con un punto de vista prejuicioso, sin los hechos de lo que históricamente ocurrió. Pero aún así, unos jóvenes me dicen, Jennifer, funciona en Suecia y Noruega y en esas partes del mundo. Bien, debemos explicar lo que sucede en las naciones nórdicas, las naciones escandinavas. Es una situación muy única de que las bases para la que la economía en estas naciones sea mayormente capitalista, pero tienen impuestos muy altos y muchos subsidios. Lo malo de esto es que aplasta la iniciativa de las personas porque no hay forma real de avanzar, de mejorar tu vida. Hablamos sobre el principio de la movilidad ascendente, que significa que si vienes como un inmigrante pobre, puedes trabajar duro, puedes educarte y en realidad puedes subir y ser parte de la clase media. Hay dos formas en que el socialismo se presentó. Ahora, en el caso de Corea del Norte, peleaban una guerra. Los soviéticos tenían Corea del Norte y luego estaba Corea del Sur y Estados Unidos controlaba esa parte de la guerra. Y de pronto, Corea del Norte fue jalada al comunismo. Kim Il-sung era el líder al que enseñaron a las personas a adorar, porque el comunismo socialista no solo es una filosofía de economía, es una religión. Por eso tienen las estatuas de Marx y Lenin y eran adorados.
Kim Il-sung era adorado y se autonombran Dios. Ahora, dime que eso viene de una filosofía divina. El hacer a una persona, a un líder, a un dictador, tu Dios. Dime algunas de las promesas que estas personas están esperando y que quedarán devastadas algún día. Hay un sistema que les dice que les dará seguro médico gratis. Su deuda estudiantil será eliminada. Obtendrán todas esas cosas, pero no les dicen los horrores de eso y los problemas que trae. Entonces también el término justicia social. Ellos piensan Eso que suena será... bien. Suena bien, pero un par de investigadores estuvieron hablando y diciendo, bueno, ¿qué les dices? ¿Qué les interesa? ¿Por qué todos esos asuntos sociales en una conferencia de socialismo? Bueno, no hablas mucho sobre economía, hablas sobre el cambio climático, derecho al aborto gratuito y todo eso. Y dicen que esa es la droga inicial. Esos asuntos sociales son la droga inicial que usan para adentrarlos mientras los adoctrinan aún más y los convierten en comunistas socialistas. Bueno, verás, hace muchos años escribí un libro de testimonios que se llamaba Algo por Nada. Bueno, voy a decirte algo. Hay un precio que pagar. Doctora Clark, hablaste sobre estas maravillosas promesas utópicas del socialismo. ¿Qué da eso en realidad? En realidad da explotación completa de la población, como en China. El gobierno controla la industria en Rusia y en China. Falta de incentivos para las personas en el trabajo, como en España y Grecia. Racionamiento del seguro médico, como en Canadá. Si Satanás es un socialista, ¿entonces fue Dios el autor original del... Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Jennifer, ¿qué es el sueño americano y de dónde viene? El sueño americano viene de Dios, el arquitecto de la libertad, y lo que está en la Biblia. Nuestros padres fundadores, Thomas Jefferson, en realidad lo estableció hermosamente en la Declaración de Independencia, que Dios nos dio el derecho a la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad significa que nuestro sueño personal se cumple dentro del gran esquema de cosas de Dios. Y casi pusieron propiedad ahí. Y tenemos derecho a lo que producimos con el trabajo. ¿Y eso incluye más que solo este país en el corazón de Dios? En realidad, incluye más que este país, porque en realidad es el sueño humano. Vida, prosperidad, paz, libertad. Él no nos creó esclavos. Él no nos creó para vivir vidas idénticas, sino que puso una chispa de creatividad divina en nuestro espíritu. Doctora Clark, volvamos a la iglesia primitiva. Me acuerdo del libro de Hechos. Dice que las personas con grandes casas las vendieron y repartieron con los que no tenían nada. Y todo funcionó muy bien. Eso suena como socialismo y comunismo para mí. Bueno, déjame explicar lo que sucedía en realidad ahí. Verás, en el día del Pentecostés Jerusalén se llenaba de visitantes con extranjeros, con personas de otras naciones que iban por las fiestas. Y recuerda, la fiesta del Pentecostés, esas personas aún no se iban. Y luego Pedro predicó y 3,000 personas se unieron a la iglesia. ¿Cuántos de esos eran extranjeros? Vinieron a una visita breve. No tenían trabajo, no tenían casa, no tenían mucho dinero, tenían lo suficiente para sobrevivir un tiempo. Así que estaban en una situación única que incidentalmente nunca ocurrió desde entonces. Y sabemos que la iglesia siguió multiplicándose y multiplicándose. Y lo que pasó fue que los judíos creyentes en el Mesías
invitaban a las personas a quedarse en sus casas y a buscar un comienzo en su vida. Y la iglesia solo estuvo en Jerusalén por, digamos, unos 8 años. Y esto pasaba... Entonces no fue algo permanente, fue No. solo por un corto y tiempo. no le daban su dinero y posesiones al gobierno. Las dejaban a los pies de los apóstoles. Pero en cuanto los gentiles vinieron a la iglesia y Pablo y Bernabé se volvieron misioneros, se nos dijo que Pablo dijo, si no trabajan, que no coman. Es una situación diferente ahora. Bien, en tu libro tienes unas pruebas brillantes de tu libro, como la comparación del capitalismo y el comunismo. Vino de una descarga sobrenatural de Dios, pero mi pena era por los niños jóvenes que eran engañados. La juventud, los jóvenes de este país en particular, que con engaños son llevados por el camino de Satanás en vez de ir por el de Dios. Y esas pruebas, Dios dijo, pruébalo. Fue en mi hora de oración. Fue descargado. Él dijo, quiero que lo pruebes por la historia. Quiero que lo pruebes por las fuentes. ¿De dónde viene? Quiero que lo pruebes por la palabra de Dios y las palabras del mismo Jesús. Quiero que lo pruebes por el fruto que produce. Y quiero que lo pruebes por la vida y la muerte. Así que las pruebas son comparaciones entre ¿qué hace el capitalismo? ¿De dónde viene el capitalismo? ¿Qué hace el comunismo socialista y de dónde viene? Y ha cambiado a muchos jóvenes y nunca, no sé de un solo joven que lea este libro, que no se pase al lado de Dios. Dime sobre el camarero. Sí, un universitario brillante que quería discutir conmigo sobre el socialismo. Yo tenía una de las primeras copias del libro y Dennis y yo encontramos un lugar local para encuadernarlo y tenía uno conmigo. Dije, escucha, no quiero discutir, pero lee este libro y volveremos al restaurante y hablaremos después de que lo leas. Y antes él fue algo arrogante y presumido y algo egocéntrico. La siguiente vez que lo vi, él dijo, no puedo discutir contra esto. Y había cambiado. Era humilde, era una persona completamente diferente. Y ese fue mi caso de prueba de Dios. Hemos oído tanto, pero no has oído nada aún hasta que leas la historia que esta mujer descargó de lo que son exactamente este comunismo y socialismo, todos los ismos. Pero lo que es más importante incluso que eso es que tienes que comenzar a escuchar a Dios. Y la primera forma es tener un espíritu tocado por el amor de Dios, para que no solo sepas sobre Él, sino que tengas tu propio conocimiento experiencial con Dios. Tú mismo repite esta oración en voz alta y dila con todo tu corazón y tendrás un encuentro con Dios fuerte. Repite conmigo. Querido Dios, Querido Dios, he pecado contra ti y solo contra ti pequé y solo contra ti pequé. y lo siento. Y lo siento. Creo que
Creo que La sangre de Jesús la sangre de Jesús es mi día final de redención. es mi día final de redención. Y estoy limpio. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Y ahora que estoy limpio, Jesús entra en mi corazón. Jesús entra en mi corazón. Apodérate de mi vida. Apodérate de mi vida. Te hago Señor de mi vida. Te hago Señor de mi vida. Amén. Amén. Jennifer, tú dijiste que hay personas viéndonos que podrán escribir sin haber tenido la habilidad. Es más, pueden escribir, pero no tenían la habilidad de ser autores. Estas personas se volverán oradores y comunicadores. Tienen dificultad hilando dos frases juntas. Tú tuviste algo sobrenatural que pasó contigo. Nunca pensaste en 1.000.000 de años que pudieras ser oradora pública o escribirías una docena o más libros. Pienso que puedes orar por las personas que quieren ser comunicadores, incluso si nunca lo hicieron. Sí. Ora ahora. Sí. Señor, quieres tocar al mundo, quieres tocar a esta joven generación. Oro por los que nos ven, Señor, por una impartición. Comparto una impartición de escritura, prédica y comunicación en todas sus formas, don sobrenatural de Dios. Y, Señor, que les des instrucción divinamente inspirada de lo que deben hacer. Y, Señor, imparto este don ahora a personas hambrientas. Dios te usará para escribir libros. Veo a Dios poniendo. Hay una mujer con cabello rubio, mujer muy joven, rubia, con algo de rizos, y veo al Señor poniendo una pluma, como una pluma fuente en tu mano, y es un don divino de la escritura. Y veo a un joven ahí afuera. Pareces tal vez hindú, eres de la India pero vives en América. Y veo que Dios te usará como orador, pero también te usará produciendo películas que van a llegar a todo el mundo. Y muchos de ustedes, el Señor los llevará a la escuela a aprender a ser mejores comunicadores. Y el Señor proveerá los recursos. El Señor alcanzará al mundo. Entramos a un despertar y el Señor los usará. Y a unos que hay algunos... ahí afuera y saben que son tocados justo ahora y son liberados, son liberados, son liberados. Todo lo que el Señor ha descargado en mí, impartido en mí, lo comparto con ustedes.